Vamos a abrir por acá la presentación. Bueno, como dijo la profe Mayra, hoy vamos a ver arreglos y matrices. Vamos a compartir pantalla. A ver. Tengo por acá la presentación. Am, a ver las barritas de Zoom. Tengo que empezar a hacer malabares con todas las barritas de Zoom y el chat para dejar todo que se vea bien. ¿Se ve la presentación o también les aparece que está cargando? No, parece que está cargando. Vamos de vuelta. Ahí apareció. Se fue de nuevo. Cargando. A ver qué raro, voy a dejar de compartir. Vamos de vuelta. A ver si puedo abrir la presentación desde acá. Ahora sí. Paso a compartir de nuevo. Ahora sí, ¿se alcanza a ver? Sí, Sí, profe, profe. se ve bien. Genial. Ustedes no ven el chat, ¿verdad? No, de lo El que te chat de comparten, Zoom. no. Genial. Genial, genial. Por ahí tapo con el chat y pensaba que les tapaba a ustedes también. Bueno, empecemos entonces. Hoy vamos a ver arreglos, ¿sí? Los arreglos vendrían a ser una forma más organizada de ordenar nuestros datos. Anteriormente, nosotros veníamos guardando datos en variables de forma individual, ¿sí? En cada variable que creábamos, almacenábamos un tipo de datos, ya sea un entero, un número, una edad, un peso, una altura, un nombre, un carácter, ¿sí? Pero bueno, en el caso de que nosotros tuviésemos que representar, por ejemplo, un listado de alumnos y sus notas, sería muy complicado tener que declarar 30 variables para 30 alumnos para almacenar 30 notas. No es muy eficiente tener que crear tantas variables para cada una de las notas. Es por eso que se crean los arreglos. Los arreglos vendrían a ser simplemente listas o filitas de variables que se almacenan de forma agrupada, ¿sí? Todas de forma secuencial. Em, los arreglos, ¿sí? Estas listitas de variables, sí o sí almacenan todas el mismo tipo de datos. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a crear una lista de, como decía recién, notas de un alumno, ¿sí? Todas las variables que almacene yo en ese listado tienen que ser de tipo números, ¿sí? No puedo almacenar, por ejemplo, dos variables de tipo número y una variable de tipo string. No me va a permitir hacer eso. Entonces, exactamente, los arreglos son arrays. En inglés es arrays. Los arreglos vendrían a ser eso, un listado de variables juntas, ¿sí? Que se almacenan todas juntas y todas son de un mismo tipo. ¿De qué me sirven estos arreglos? Bueno, fíjense, para almacenar colecciones de datos ordenados de un mismo tipo, ya sea notas, temperaturas, nombres de alumnos, valores como pesos, no sé qué otro tipo de datos se les ocurre que podríamos almacenar en un arreglo. Recuerden que tienen que ser todas de un mismo tipo. Distancias, exactamente, DNIs, por ejemplo, Contraseña. temperaturas, nombres. ¿Cómo? Perdón. El peso. Contraseña. Pesos, claro, pesos de personas. Turnos puede ser, por Turnos, bueno, ejemplo, con sí, horario. exactamente. Horarios podríamos almacenar, exactamente. Patentes. Bueno, ya ven que podemos almacenar un listado de datos todos del mismo tipo. ¿Qué otra utilidad tienen? Bueno, son muy sencillos de acceder a ellos y manipularlos. ¿Por qué? Porque al estar almacenados todos en una misma variable, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se crean estos arreglos. Al estar almacenados todos en una misma variable, en un mismo lugar, es muy sencillo poder acceder a ellos y poder manipularlos, mostrarlo por pantalla, almacenar datos. ¿Qué otra utilidad tiene? Bueno, por eso mismo, al estar todos ordenados de forma secuencial,
son muy fáciles para procesar grandes cantidades de datos. Y como veníamos diciendo de recién, que nosotros intentamos almacenar en arreglos datos que tengan relación entre sí, queda una estructura muy bien ordenada. ¿Cómo se declara un arreglo? Bueno, para declarar un arreglo es básicamente lo mismo que la declaración de una variable como veníamos haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer para crear un arreglo? Primero, indicar el tipo de dato. O sea, puede ser de tipo flotante, entero, double, booleano, carácter, string, con todos los tipos de datos que venimos trabajando. Bueno, podemos crear un arreglo de ese tipo de datos. Seguidamente va el nombre del arreglo. Fíjense que la estructura es la misma que cuando creamos una variable. Y finalmente, entre corchetes, vamos a escribir la cantidad de espacios o la cantidad de elementos que yo quiero guardar en ese listado. Por ejemplo, fíjense, acá estamos creando un arreglo, ¿sí? Un listado de números, el cual tiene 5 espacios. Yo voy a poder guardar 5 números en ese listado de números. Lo mismo con alturas, fíjense, alturas es un arreglo, un listado de tipo flotante, de tipo float, en el cual puedo almacenar hasta 10 números. Y tengo el arreglo iniciales, que almacena datos de tipo carácter, en el cual puedo almacenar hasta 3 elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en este último arreglo yo podría Perdón, profe. almacenar. ¿Sí? ¿Quién me Perdón, habla? profe. No. ¿Sí, Mari? Ari, dentro de los corchetes se puede poner cualquier cantidad, o sea, puedo poner 30 números, una cantidad así, o Tal lo cual. que uno necesite. Exactamente, lo que uno necesite. Yo podría acá poner 100, 110. Obviamente que si yo pongo un número muy grande como, no sé, 10.000, va a depender mucho de la capacidad de la computadora y de la memoria del programa, ¿no? Ah, perfecto. Pero, claro, pero no debería haber problema si yo pongo un número como un arreglo de 1.000, ¿sí? Quizá ralentice un poco la compu a la hora de revisar ese arreglo, de entrar y recorrer ese listado de numeritos. ¿Sí, Patricio? Que habías hecho, me parece que hace un par de clases atrás, cuando diste el ejemplo de una variable de tipo char y pusiste el 500, ¿te acordás? No sé si te acordás que podíamos escribir 500 caracteres en un texto para que lo muestre. ¿Es eso mismo? Exactamente, es eso mismo, es eso mismo. Nosotros le indicamos el tipo, la cantidad de espacios que quiero que tenga ese listadito, ese arreglo. Em, pero eso no se inicializa desde cero. Sí, eso, la inicialización lo vamos a ver más adelante. Por ahora, a la hora de declarar un arreglo, se declara de esta forma. Indico eh, el tipo de dato que voy a estar almacenando en ese listado, el nombre del arreglo y entre corchetes el tamaño que va a tener, la cantidad de espacios que voy a obtener para poder almacenar un dato. Los corchetes, eso depende mucho del teclado, suele estar arriba del Enter, pero puede llegar a cambiar por ahí el cómo poner los corchetitos para los arreglos. Bueno, continuamos. Este es un ejemplo visual de cómo se vería un arreglo. Fíjense. A ver, voy a cortar esto por acá. Ahí está. Ups. Perdón. Ahí está. Este es un ejemplo visual de cómo se vería un arreglo. Fíjense, imaginémonos que declaramos este arreglo. Un arreglo de números, un listado de números de tipo entero, el cual tiene 5 espacios. Si intentamos graficarlo, se vería de esta forma. Fíjense que tenemos un listado y en cada posición hay un elemento almacenado, un número almacenado. Y fíjense que tenemos algo llamado índice, ¿sí? El índice me va a servir más adelante para poder operar con este listado, ¿sí? Para poder recorrerlo, revisar una posición en específico, acceder a una posición para cambiarle su valor, entre otras funciones. Y fíjense algo muy importante, y es que las posiciones, sí, el índice de mi listado empieza desde cero, ¿sí? No empieza desde uno. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto qué se encuentra en mi listado de números en la posición 2, ¿cuál sería la posición 2? Bueno, empezando desde cero, uno, 2, lo que habría en mi posición 2 de mi arreglo, de mi listado, sería el número 29. Es muy importante que recuerden esto. Los arreglos, los listados de números, los listados de
de elementos tienen un índice, el cual me sirve para poder moverme dentro de él, ¿sí? Me sirve para poder operar con los datos que tiene dentro. Ese índice empieza desde cero. ¿Cómo usamos un arreglo entonces? Bueno, fíjense. Para acceder a un arreglo, para acceder a un elemento del arreglo, vamos a utilizar este índice que les mencioné anteriormente. Los índices, les recuerdo, empiezan desde cero. Empiezan desde cero. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplito anterior. Imagínense que tenemos, a ver si puedo volver. Imagínense que tenemos declarado, creado este listado de números, ¿sí? Con un tamaño 5 de tipo entero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar un valor en la primera posición, ¿sí? En esta posición, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Sería llamar a mi listado de números y entre corchetes indicarle la posición en la que me quiero parar, ¿sí? Una vez indicado eso, puedo realizar cualquier operación. En este caso, lo que estoy haciendo es asignar, ¿sí? Asignar el número 1 a la posición 0 de mi listado de números. Fíjense, en la posición 0 almaceno el número 1 de mi listado de números. Profe, un arreglo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, en este caso me equivoqué yo. Perdón, acá está mal el ejemplito, ahí tiene razón el compañero José. El arreglo, fíjense que yo le puse que iba a tener un tamaño 5. Son 5 espacios. Perdón, para acá. Vamos con el lapicito. Sería 1, el espacio este, 2, 3, 4 y 5. Este está de más. Ese espacio no existiría, ¿sí? Me equivoqué yo a la hora de hacer el dibujito. Siempre se va a 5 contar desde espacios. cero un espacio. Por eso sobra uno. Exactamente, exactamente. Vamos a borrar los dibujitos y vamos de vuelta a donde estábamos. Entonces, fíjense otro ejemplo. Acá yo llamo a mi listado de números y le digo en la posición 3, en el índice 3, le asigno el número 8. Entonces, lo que estaría haciendo es venir al arreglo, al listado de números, pararse en la posición 3 y guardar el numerito 8. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjense que esto vendría a ser básicamente como una variable normal, ¿sí? Esto vendría a ser como una variable que nosotros llamamos, por ejemplo, entero número 1, y yo con esa variable puedo hacer cualquier cosa, puedo imprimirla, puedo hacerle sumas, puedo almacenar un dato dentro. Bueno, lo mismo podría hacer con el listadito. Lo que sí, tengo que especificarle una posición y en base a esa posición, bueno, hacer la operación que quiera. En este caso, fíjense que lo que estamos haciendo es imprimir de mi listado de números en la posición 1, imprime lo que tenga ahí guardado. Si volvemos al dibujito, a ver si el dibujito... Bueno, fíjense, en el dibujito, en la posición 1, yo tengo el 6. Entonces lo que estaría imprimiendo esta línea sería el número 6. Y así como podemos imprimir, ¿sí? Imprimir un valor, podemos almacenar un valor. Lo que estamos haciendo entonces es llamar al seguin para guardar un valor, llamo a mi listado de números y le indico en qué posición quiero guardar el dato. Entonces, cuando el usuario ingrese un número, lo va a leer y lo va a almacenar en esa posición. ¿Hasta ahora se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Genial. Entonces, tengan en cuenta eso, que si yo trabajo con listados con arreglos, con listados de datos, es muy importante utilizar los índices, ¿sí? Porque si yo no llamo un índice, entonces me estoy refiriendo al listado en general. Y si yo quiero guardar un número y no le Sí. especifico, no va a saber en dónde guardarlo. Entonces es muy importante especificarle con un índice en qué posición quiero guardar el dato. Ahora, Profe, cosa importante, ¿sí? ¿Quién está yo hablando? no, yo no entendí por qué puso el sin. El SEIN recuerden que el SEIN es para leer datos. Es Claro, decir, pero ¿por qué el número 4? No entiendo eso. claro, lo que estoy haciendo es, el SEIN, a ver, ¿me recuerdan por chat qué hacía, para qué me servía el SEIN?
Para mostrar Eh, el dato en pantalla, De usar el tal. No, no, teclado. una Para que el cajita usuario, al final. que el usuario lo ponga Profe, el segin por sirve pantalla. para, el segin sirve para que el usuario del programa ingrese datos. Exactamente, para ingresar un dato y capturarlo yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy capturando el dato y seguidamente, ¿qué tenía que utilizar cuando usaba un segin? ¿Qué tenía que indicar? La variable. La variable a utilizar. La variable en donde quería guardar el dato ingresado por el usuario. Bueno, en este caso, fíjense que le estoy diciendo que me lo almacene en mi listado y específicamente le estoy diciendo guardármelo en la posición 4 de mi listado. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener nuestro listadito con espacios, ¿sí? Recuerden que los índices van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando el usuario ingrese un valor, ¿sí? Va a tomar ese valor, el programa, y lo va a almacenar en el valor 4. Perdón, en la posición 4. Entonces, imagínense que el usuario ingresa un 8, el programa va a tomar ese 8, va a ir a la posición 4 del arreglo y va a guardar en esa posición del listado el 8 en ese lugar. ¿Entendido? Entonces ahí es para que el usuario ponga el valor del listado Un 4, número pero que en vez de cualquiera. nosotros lo haga el usuario. Claro, Oh, exactamente. En este caso le ok, estamos Profe, pidiendo al usuario un valor para almacenar en nuestro listado. ya profe, entendí, ya entendí. una Gracias. pregunta, Profe, ¿Sí, sí? una pregunta. Eh, ¿No sería que lo guarde en la cuarta posición y no en la número 4? No, este es un índice, ¿sí? Esto Ah, es el índice. Entonces, cuando yo le indico de esta forma, va a ir al índice 4 y guardar ahí claro. el numerito. Es Ah, distinto de cuando yo declaro. Fíjense, cuando yo declaro el arreglo, le indico la cantidad de espacios que va a tener. Esto no es claro. un índice, sino la cantidad de espacios que va a almacenar. Ahora, cuando yo opero con el arreglo, cuando yo ya voy a trabajar y modificar sus datos, ahí sí, cuando yo ingreso un numerito, ese sí es el índice que va a utilizar para pararse en la posición correcta. Bueno, muchas gracias, Profe, profe. una pregunta. ¿Sí? Así como se usa el code y el SYN, ¿no se podría usar un printf y un scanf? Sí, de la misma forma. Se podría O sea, trabajar no habría con problema el... con usar. No habría problema. Es importante al scanf y al printf indicarle qué tipo de datos almacena, ¿sí? el arreglo. Vendría a Ok. ser como venías trabajando para imprimir variables de tipo entero, de tipo Sí, char, sí, sí, así como sí. le indicabas el tipo de dato, lo mismo con los arreglos. Ah, ok. Entonces no cambia nada. No hay ningún tipo de cambio. Ok, gracias. Profesor, De nada. ¿Sí, Rubén? buenas tardes, Pablo. Una ¿Cómo consulta, va? profesor. Bien, ¿Sí? bien. Eh, en definitiva, para ir resumiendo un poquito esta pequeña introducción que está haciendo, sería como decir, bueno, antes usábamos un ejemplo, número uno es igual a tal, número dos igual, utilizábamos una cajita para cada cosa y en este caso sería la misma Exactamente. caja de forma ordenada. ¿Sería eso? Exactamente. Sería una caja en la que dentro guardo más cajitas. Exacto. Eso mismo sería. Profe, entonces se podría decir que al declarar la variable es el espacio en la memoria y ya después es meramente la posición en cuanto a índice y siempre retomo de cero. Claro, a la hora de declarar, ¿sí? De declarar un arreglo, este numerito significa la cantidad de espacios que va a tener. En este caso, dice que estoy creando un arreglo, un listado de números de 5 espacios. Entonces va a crear mi listado y va a poner uno, 2, 3, 4 y 5 espacios. Ahora, los índices de ese arreglo serían uno, 2, 3 y 4. Fíjense que los índices llegarían hasta 4, ¿sí? Pero fíjense que los índices no tienen nada que ver con la cantidad de espacios que había declarado, ¿sí? Es decir, es otro tipo de número. Ahora, a la hora de utilizarlo, ahí sí, a ver, volvamos acá. A la hora de utilizarlo, como en este caso, a la hora de yo querer operar con ese listado, ahí sí, el numerito que yo ingrese va a ser el índice, ¿sí? Va a ser la posición del arreglo que voy a querer modificar o leer o guardar un dato.
Matías Miranda, en el caso de yo no colocar una posición, ¿sí? Pueden ocurrir dos cosas. Si yo escribo números y escribo los corchetes, pero no escribo un índice, seguramente tire error. Va a decir que va a estar esperando un índice. Ahora, si yo indico el listado, pero no escribo los corchetes ni el numerito, ¿sí? Lo que va a hacer el programa es interpretarlo como que estás parado en la posición cero, en la primera posición. ¿Sí? De todas formas, esto cambia mucho, depende del lenguaje, ¿sí? De si es flexible o no. Por las dudas, ustedes siempre que vayan a trabajar con un arreglo, indíquenle con qué posición del arreglo quieren trabajar, ¿sí? No lo dejen así vacío, porque quizá les tire error. Y no es que se guarda en orden de llegada, sino que específicamente hay que indicarle la posición en la que queremos almacenar o leer el dato. Bueno, Profe, ¿cómo y se inicializa? si, ¿Sí? disculpe, No, por favor. si no le asignamos un valor a una posición, tampoco se puede trabajar con esa posición, o sea, no se podría mostrar, por ejemplo. Ocurre lo mismo que cuando creábamos variables, por ejemplo, de tipo entero. Epa, el mouse me está andando mal. Llamada número. ¿Qué pasa cuando yo no inicializaba la variable número? Bueno, podría llegar a contener un valor basura. Entonces, cuando yo operase con esta variable, seguramente me vaya a mostrar un número que no era el que esperaba. Lo mismo pasa con esto, porque básicamente lo que estoy declarando, ¿sí? Inicializando, son muchas variables seguidas. Sí, solo vendría a ser un valor por cada posición. Porque en definitiva es eso, son varias variables agrupadas de forma secuencial. Son varias cajitas, una seguida de otra. Profe, ¿Sí, Marcelo? sí, una pregunta que no me termina de caer la ficha. Sí. ¿Por qué dice el Seout número 1, dice muestra el número 6? ¿Por qué muestra el número 6? Porque esta línea de código está en base al ejemplito de acá atrás. Mira, veamos de vuelta. Lo que está haciendo es imprimir. ¿Qué está imprimiendo? El listado de números, pero la posición 1. Entonces, si vamos al dibujito, estaba atrás. Fíjate que en la posición 0 está el 1 y en la posición 1 está el 6. Eso es lo que está imprimiendo. Excelente, gracias, ¿eh? Genial. Bueno, veamos, ¿cómo se inicializa un arreglo? Bueno, un arreglo se puede inicializar de varias formas, así como puedo dejarlo totalmente vacío sin inicialización, lo cual, como mencionaba recién, se llena de valores basura, ¿sí? Podemos inicializarlo de dos formas. Una sería asignándole en el mismo momento en el que la creo un valor, como es el caso. Fíjense que para asignar un valor en cada posición utilizo las llaves, y lo que va a hacer esta línea de código es, bueno, en la posición 0 de mi listado almacena el 1, en mi posición 1 almacena el número 6, en la posición 2 almacena el 29 y así con los otros valores. ¿Sí? Es importante lo siguiente, que si yo declaro que el arreglo va a tener 5 espacios, darle solo 5 números. Si yo le intento asignar uno más, me va a tirar un error. Si yo le asigno uno menos, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque, como decía recién, se va a llenar con un valor basura. ¿De qué otra forma se puede inicializar mi arreglo? ¿Qué pasa si yo quiero que mi arreglo, por ejemplo, tenga cuando yo lo creo, tenga todos valores cero, que empiece con ceros en cada una de las posiciones. Y yo después, bueno, ver qué hago con eso. Bueno, para poder ir recorriendo cada una de las posiciones de mi arreglo, ¿sí? Para ir recorriendo cada una de las posiciones, puedo utilizar un bucle for. ¿Por qué un bucle for? Bueno, porque fíjense que el bucle for puede ser un bucle while también, pero el for recuerden que es mucho más sencillo si yo ya conozco la cantidad de veces que quiero que se repita la tarea,
y porque tiene un contador ya incluido. Entonces, lo que voy a hacer con el bucle for es utilizar ese contador como índice. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, fíjense, lo que hace es recorrer. Empieza desde cero, ¿sí? Mi bucle empieza desde cero, al igual que los índices de mi arreglo, y termina en -5. Si nos fijamos, si yo tengo un arreglo de 5 posiciones, fíjense que mis índices van a ir también hasta... epa, qué mal me está funcionando el mouse. 3, 4. Por acá me pasó lo mismo, y es que escribí un numerito de más. Le dije que tenía 5 espacios, pero escribí uno de más. Ahí está, imagínense que eso está así. Claro, fíjense que ahora sí, el índice termina en 4, ¿no? Entonces, en el bucle me sirve justamente para eso, para ir hasta la posición una menos que el tamaño total. ¿Y qué hago en el bucle for? Bueno, yo puedo hacer lo siguiente. En este caso está mostrando, pero yo podría utilizar la siguiente línea de código. Podría ser cin, a ver, creo que tenía por acá una herramienta para escribir directamente. Sí, ahí está. Cin, número, números, en posición i, podría ser eso, o podría ser números en posición i igual a 0. Entonces, veamos estas líneas de código que agregué. Fíjense, les dije que íbamos a utilizar un bucle for, ¿por qué? Porque necesitamos recorrer un listado de numeritos, ¿sí? Tenemos que pasar por cada una de las posiciones, ¿para qué? Para inicializarlo con un valor. Dijimos que íbamos a intentar inicializar nuestro arreglo con números ceros, ¿sí? Porque me interesa que desde un principio esté limpio y tenga todo número cero. Bueno, entonces, vamos a utilizar un bucle for, porque tiene un contador incluido, porque sé hasta dónde tengo que iterar, sé que tengo que repetir esta tarea, tengo que hacer este bucle unas 5 veces, una por cada posición de mi arreglo, y lo que voy a hacer por dentro de mi bucle, la tarea que se va a repetir, puede ser o pedirle al usuario que me ingrese un número, y fíjense que para almacenar un número, donde anteriormente en el ejemplo indicamos la posición, ahora utilizamos el índice i. ¿Por qué el índice i? Bueno, porque fíjense que por cada vuelta del for, el i va a aumentar en 1. Va a empezar en 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que se va a parar en la posición 0 del arreglo. Seguidamente, luego de pedirle al usuario un número, lo guarde, va a volver a repetir el bucle y va a valer 1. Una vez que valga 1, va a venir y va a pedir al usuario que ingrese un valor para almacenarlo en la posición 1. Y así seguidamente con cada uno de los datos. Entonces, podemos hacer eso o directamente nosotros le damos un valor a cada una de las posiciones, como es este caso, como es este ejemplo de la segunda línea de código. En este caso, lo que hacemos es, obviamente esto está dentro del bucle for. Quédense tranquilos que enseguida ahora lo vemos en código y les va a quedar muchísimo más claro. En este caso, me voy parando en cada una de las posiciones del arreglo. Fíjense que el índice es i, ¿sí? Y recordemos que i va a ir cambiando en cada vuelta del bucle for, y a cada una de las posiciones le asigna el valor 0. Vamos entonces a código y les muestro este ejemplito de cómo inicializarlo. Bueno, importante, antes de pasar al Dev C++ y mostrarle cómo crear y cómo inicializarlo y cómo rellenarlo de valores. Fíjense que es muy importante que los arreglos tienen un tamaño fijo, ¿sí? Una vez creado, no puedo cambiar su tamaño. Entonces, tengan en cuenta que una vez que yo creo los arreglos, estos arreglos, hasta que finalice el algoritmo, hasta que finalice el programa, siempre van a mantener esa cantidad de espacios. Si yo intento acceder de mi listado de números a, por ejemplo, este arreglo que teníamos de 5 espacios, vamos a crearlo acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Está un poco feo, pero creo que se entiende. Tiene 5 espacios, ¿no? Si yo intento hacer lo siguiente, números,
Uy, qué mal que me anda. Números. No, mejor pasemos a código porque con el mouse no va a dejar de darme pelea. Así que pasemos a código y se los muestro ahí mucho más sencillo. Vamos a abrir el dev. Vamos a crear un nuevo proyecto. Perdón, un nuevo archivito vacío. Y vamos a empezar con el include IOStream. Profe, se está No se viendo ve, profe. Sí. solamente la presentación. Ahí lo cambio. Ahí lo cambio. Dejo de compartir, comparto de vuelta. Screen. Ahí está. A ver si se ve. Perfecto. Genial. Fíjense que estamos creando un programa inicial. Lo mismo de siempre. Entonces voy a abrir el chat por acá. Vamos a crear un arreglo de numeritos. Entonces, para crear un arreglo de numeritos, ¿qué tenía que hacer? Primero indicar el tipo de dato que vamos a estar almacenando. En este caso, como va a ser un listado de números, lo voy a hacer de tipo entero. Sí, siempre me equivoco con el include. Siempre tipeo mal. Ahí está. Entonces, primero el tipo de dato, seguidamente el nombre de mi listado de elementos, que voy a llamar números, y entre corchetes indico la cantidad de espacios que va a tener mi listado. Vamos a decirle que va a tener 5 espacios. Punto y coma. Puedo inicializarlo acá mismo, ¿sí? Es decir, darle igual, las llaves, indicar qué número quiero almacenar en cada una de las posiciones. Acá tenemos 5 numeritos para mi arreglo de 5 números. O podemos inicializarlo en base a lo que el usuario me ingrese o con un número ya predefinido. Entonces, vamos con la primera parte. Vamos a intentar inicializarlo con los números que me pasa el usuario. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo podría hacer lo siguiente. Seguin, los corchetitos angulares, números, llama mi listado números, en la posición 1, y lo que ingrese el usuario lo va a almacenar ahí. Y puedo, vamos, control Z, ahí está. Números, y lo que me ingrese el usuario se va a almacenar ahí. Lo mismo puedo realizar con los otros espacios. Sería números en la posición 2 y lo que me ingrese el usuario. Vamos a hacer lo mismo para los otros casos. Fíjense que acá puse 1, pero recuerden que los índices del arreglo comienzan desde el 0. Entonces, para la posición 0, va a almacenar ahí, posición 1, y vamos a hacer lo mismo para las otras posiciones. Sería posición 2, seguin, números, posición 3, seguin, números, posición 4. Y ahí tenemos, fíjense, los 5 espacios de mi arreglo. Entonces, cada dato que vaya ingresando el usuario lo va a ir almacenando en una posición del arreglo. Ahora, fíjense que esto no es muy eficiente. Imagínense que yo tengo, no sé, se me ocurre 50 posiciones. ¿Qué tendría que ir accediendo y repitiendo esta línea para cada una de las posiciones? Me quedaría un código gigante, ¿no? Si hago eso, si yo empiezo a escribir así hasta el número 50, hasta el 49 sería mucho código. Entonces, lo que puedo hacer, fíjense que las líneas son todas similares, lo único que cambia es el índice, ¿sí? Es el índice del lugar en el que quiero guardar la tarea. Y fíjense que ese numerito, ese índice va cambiando del 0 hasta tal número. En este caso habíamos dicho que era un arreglo de 5. Entonces iba de 0 hasta el 4, y fíjense que va aumentando de 1 en 1. Bueno, nosotros conocemos un bucle que va haciendo eso, y que justamente tiene una variable contador que va desde 0, o bueno, nosotros podemos indicarle que vaya desde 0 hasta tal número, y que repite una tarea. Vamos a hacer eso mismo. Vamos a comentar esto.
y vamos a hacerlo con un bucle para ser mucho más eficiente. ¿Cómo sería con el bucle? Bueno, escribimos el bucle for y ¿cuáles eran las tres partes que tenía nuestro bucle for? A ver si me recuerdan. Inicialización ¿De qué? De de la valor. variable i, por ejemplo. Claro, declarar la El variable. contador. Exactamente, la inicialización de mi variable contadora. Se puede llamar i, se puede llamar j, se puede llamar contador. En este caso vamos a ponerle i. ¿En qué valor le inicializamos? ¿En qué valor me interesa En inicializarlo? cero. En cero, Eh, perfecto. ¿Por qué? Porque justamente los arreglos empiezan desde cero. arranca, exacto. Seguidamente, ¿qué iría en el bucle? La ¿Cuándo condición, quiero que frene? La condición, perfecto. ¿Y cuál va a Menor ser de la 5. condición? el límite del array, del arreglo. Exactamente, el límite de mi arreglo, tal cual, porque si yo me paso, me va a tirar error, me va a decir, esta posición no existe en mi arreglo. Entonces vamos a ir hasta el 4. Entonces, mientras que i sea menor a 5 o menor o igual a 4. Da exactamente igual eso. Y por último, ¿de qué forma quiero que vaya incrementando mi variable contadora? Como mi arreglo se va incrementando, el índice se va incrementando en uno, entonces puedo hacer i más más. Perfecto. Tenemos mi bucle que va a ir de 1 a 4 y que va a repetir esa tarea hasta que llegue al 4. ¿Dentro qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar a nuestro listado, números. ¿En qué posición? Bueno, puedo utilizar el índice i, la variable contadora i. Recuerden que este i va a ir de 0 hasta 4, entonces voy a poder revisar cada una de las posiciones de mi arreglo y ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo darle el valor de 0, entonces este bucle lo que voy a ir haciendo es pasar por cada una de las posiciones del arreglo y asignarle 0, o podría pedirle al usuario que ingrese un numerito con el sigin. Puedo utilizar incluso un cout para decirle ingrese un número para la posición, los puntos, y concatenarle la variable contadora i, que es la que me va a ir mostrando 0, 1, 2, 3 hasta el 4, ¿no? Probemos este ejemplo. Vamos a ejecutar esto. Vamos a guardar en el escritorio, reemplazar. Epa, ahí está. Me había pasado ahí con los puntos y comas. Ahí justo Nahuel lo había escrito, ¿no? Fíjense entonces, me dice Me ingrese un faltó número para la posición 0. Sí, me faltó el inline. un endline para que se vea mejor, ¿no? Endline, ahí está. Ahora sí, ejecutemos. Ingrese un número para la posición 0, 4. Ingrese un número para la posición 1, 6. Ingrese un número para la posición 2, 8, 3. Y este debería ser el último, 7. Perfecto, los terminé de guardar. Pero bueno, sería mejor mostrar también cómo quedó el arreglo, ¿no? Para ver si almacenó bien los datos. Vamos a hacer eso. ¿Cómo puedo hacer para mostrar los datos? Bueno, podría hacer una técnica similar a esta. En lugar de usar in, usar out, ¿sí? Para cada una de las posiciones, ir utilizando un out e indicarle el índice, la posición que quiero imprimir. Pero fíjense que es más de lo mismo, y así como hicimos con el sigin, puedo utilizar un for para recorrer el arreglo, para recorrer cada una de sus posiciones e ir imprimiendo los datos. Entonces, ¿cómo sería? Sería básicamente lo mismo. Podemos copiarlo y pegarlo para no tener que volver a escribirlo. La condición y la inicialización serían la misma, la forma en la que avanza el contador también es la misma. Lo que cambiaría sería la tarea. En lugar de pedirle al usuario un dato, lo que haríamos sería mostrar el valor que he almacenado en esa posición de mi arreglo de números en la posición i. Recuerden que i va a ir cambiando de 0 a 4. Podemos agregar incluso a esto un espacio en blanco
y vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, fíjense, ingrese un número para la posición 0, vamos a ingresar valores aleatorios, 5, 8, 4, Bueno, 6 sí, fíjate si y están bien, 3. mi amor. Y fíjense, a ¿Qué, ver, un Margarita? segundo, ahí está. Y fíjense que me muestra mi arreglo con esos valores que fui almacenando. 5, 8, 4, 6 y 3. 5, 8, 4, 6 y 3. Perfecto. Logramos entonces crear un arreglo y pedirle al usuario que lo llene con datos. Y así como, a ver, ahí está. Y así como le puedo pedir al usuario que ingrese números, puedo hacerlo que sea automático, ¿sí? Es decir, llenar mi arreglo de números en la posición I con ceros, por ejemplo. Fíjense, entonces acá lo que estamos haciendo es inicializando con valores, y acá lo que estamos haciendo es mostrando arreglo. Vamos a borrar este ejemplito y vamos a ejecutar. Fíjense que en este caso me está mostrando el arreglo con todos ceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en el for, en lugar de pedirle al usuario un valor, le dije que se inicialice con todos valores ceros. ¿Se entendió hasta ahí? La declaración, inicialización del arreglo, cómo recorrerlo, cómo mostrar datos, cómo acceder a una posición en específico. ¿Puede explicar, profe, de vuelta lo del cero? Em, esta partecita de acá, lo que Sí, estoy eso no. haciendo, ok, fíjense, lo que estaba haciendo es, anteriormente, el código estaba escrito de tal forma que le pedía al usuario un número y ese número que ingresaba el usuario lo almacenaba en la posición que especificaba acá con el índice I. Pero si yo no quiero que el usuario lo llene de números y quiero que mi arreglo esté lleno de valores cero, por ejemplo, si me interesa que mi arreglo se inicialice con valores cero, ¿por qué me puede llegar a interesar que mi arreglo empiece con valores cero? Lo había dicho al principio. Bueno, al principio, hace ratito. ¿Por qué me interesaría a mí inicializar mi arreglo? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Se recuerda lo que... Para que Perdón, empiece a profe, recorrer de escuché la primera pregunta. posición, ¿puede ser? Para no No. tener Ahí está, contenido porque el valor... basura. Exactamente. Al igual que las variables, si yo no las inicializo, si yo no les doy un valor inicial, ¿sí? De esta forma, si yo no hago esto y luego intento imprimir, o sea, un número, lo que puede llegar a pasar es que me muestre un valor basura, ¿sí? Un valor que justo encontró en la memoria de la compu en ese momento y me muestre un número que yo nunca asigné. Lo mismo pasa con los arreglos, porque siguen siendo variables, solo que ordenadas de forma consecutiva. Si yo creo un arreglo de esta forma y no le doy un valor inicial y yo intento mostrarla, como acá, como en este caso, en esta línea de código, recuerden que estoy mostrando, lo que seguramente me muestre son muchos valores basura de forma consecutiva. Si yo no quiero que me muestre eso, si yo no quiero que me muestre números basura, si yo quiero empezar a operar con este arreglo, ¿sí? Hacer sumas y restas con los valores que tiene, lo mejor que podría hacer es darle un valor inicial de 0 a cada una de las posiciones. Entonces, para hacer eso, utilizamos un bucle for, y dentro del bucle for, que recorre todo mi arreglo, decirle que en cada una de las posiciones guarde el número 0. Entonces, de esta forma, ya tengo inicializado el arreglo de forma, inicializado el arreglo con ceros. Me quedaría mi arreglo números, y en cada posición va a ir guardando un 0. Eso es lo que había hecho con el 0 acá en el ejemplito. Ok,
Genial, ahora entendí, profe, gracias. No, por favor. Exactamente, el valor pedido por el usuario pisa el basura, tal cual. Porque fíjense que de antemano no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo de asignación. Es hasta que yo le asigno un valor que se pisa ese valorcito basura que tiene. Puede ser que incluso no tenga ningún tipo de valor basura, que no tenga nada, ¿sí? Pero bueno, es muy buena práctica, siempre que yo vaya a trabajar con arreglos, darles un valor inicial a cada una de las posiciones. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos Profe, a... lo ¿Sí? interrumpo. Yo Sí, recién por favor. quise meter el cout dentro del primer for, pero claro, si no los inicializo, me va a tirar, porque ahora estoy viendo y me tira todo basura y digo, ¿por qué? Claro, esto es, a diferencia por ahí de otro, es si no lo inicializás primero y después haces que te lo ejecute, te tira todo, ahí va. Eh, Exactamente. Si yo acá, en lugar de inicializarlo, lo que hago es un cout, de esta forma, como yo nunca le di un valor inicial a cada una de las posiciones, me va a mostrar un valor basura que haya tenido en ese momento esa variable. Por eso es muy claro, pero importante. si lo inicializo y también en el mismo for hago que me lo imprima, Eso también se puede hacer. Es decir, primero lo inicializo. Fíjense acá en esta línea, lo que va a hacer es, en esa posición darle un cero. Si yo seguidamente imprimo el número que había en esa posición, me va a mostrar el número que le asigné anteriormente. Recuerden que esto se va ejecutando de forma secuencial. Primero la línea 10 y después la 11. Entonces, en la línea 10 ya tiene el valor cero. En la línea 11, cuando imprime ese espacio, ese lugarcito, esa posición, me va a imprimir el numerito cero. Bueno, fíjense en este caso lo que voy a hacer. Em, En este caso, lo que voy a guardar en números en la posición I, ¿sí? En la posición 0, va a empezar en 0, va a ser el valor de I. ¿Qué va a almacenar? ¿Cómo se va a ver mi arreglo, mi listado de números, luego de que se haya terminado este for? ¿Cómo se va a ver mi arreglito? Si lo que estoy asignando en cada una de las posiciones es I. Todos número uno. No, va a ir incrementando de a poco. ¿Y qué me mostraría Primero cuando yo hago un 0, SEO? 1, 2. Que empieza 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 3, 4 no te mostraría. Exactamente, hasta el 4, 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto, entonces si yo muestro, vamos a ejecutar, me mostraría el 0, 1, 2, 3, 4, tal cual. O sea, yo puedo empezar a utilizar cualquier tipo de valor, fíjense, para asignar a mi arreglo, ¿sí? Em, bueno, y así como yo puedo asignar una variable que va cambiando, también puedo asignar una operación. Por ejemplo, si yo quiero almacenar no sé, 5 por 8, lo que va a hacer este programita es calcular la, mm, el total y lo va a guardar en cada una de las posiciones. Si lo ejecuto, fíjense que me guarda 40 en cada una de las posiciones. ¿A qué voy con esto? A que pueden realizar cualquier tipo de operación. Esto es como una variable normal. Pueden utilizar cualquier tipo de operación para eh, que les dé un resultado de tipo entero. ¿Sí? No puedo almacenar acá un carácter o un string. Pero bueno, pueden realizar cualquier tipo de operación para almacenar en su arreglo. Puedo poner 5 por i o algo así también. Claro, exactamente, también puedo hacer eso. 5 por i, por ejemplo. Sabemos que i, si bien acá es una letra, es una variable, es una contadora, el valor que tiene es de tipo entero. Entonces, en cada vuelta, si yo ejecuto, vamos a hacerlo con 2, por ejemplo, va a ir haciendo la multiplicación y en cada posición va a ir guardando el total de esa operación. Sí, ahí pasó hasta acá. Vamos a copiar acá. Vamos a poner inicialización. Vamos a poner el ejemplito de inicializar el arreglo con ceros. 0 y
y el ejemplo con el sein. Sein, números en posición y vamos a copiar y ahí se los paso por chat. Ahí está. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Genial. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a quedó con el ejemplo. Tal cual, sí, les comenté ahí, les había dejado como comentario, creo, esos dos. Bueno, hasta ahí arreglos. Vamos ahora voy a minimizar esto, a matrices. ¿Sí? No se preocupen, que es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué son las matrices? Las matrices son arreglos bidimensionales, ¿sí? Hacer listas de listas, arreglos de arreglos, fíjense. Cada elemento de una matriz se identifica por dos índices, la fila y la columna. Anteriormente, los arreglos vieron que tenían un índice para cada una de las posiciones. Bueno, ahora al hacer filas y columnas vamos a tener dos índices, una para la parte horizontal y una para la parte vertical. Entonces, ¿cómo se declara una matriz? De la misma forma, indicamos el tipo de dato, ya sea un arreglo de enteros, de carácter o de float o de strings, seguidamente el nombre de la matriz, acá quedó la palabrita arreglo, tendría que cambiarlo, y la cantidad de filas y columnas que va a tener, ¿sí? La cantidad de espacios que va a tener. Entonces, fíjense en este ejemplo. Tengo una matriz de números con 5 filas y 3 columnas. Acá tenemos un ejemplito con las alturas de 10 filas y 7 columnas, y uno de caracteres de iniciales con 3 filas y 2 columnas. Fíjense, acá tenemos un ejemplito visual con una matriz de números que tiene 5 espacios, 5 filas y 3 columnas. Fíjense, acá me equivoqué de vuelta, esto no iría, después esto se los arreglo para que les quede bien la diapositiva. Ahí está. Fíjense que tenemos entonces 5 espacios, 5 filas, perdón, 5 filas sería en vertical. Se los tengo que cambiar esto, bueno, no sé qué estaba pensando cuando lo hacía. Vamos a hacerlo manualmente acá nosotros al costado. Denme un segundo. Creo que dejé compartir sin querer. Sí, sin querer dejé compartir, ahí está. Vamos de vuelta. Ahí está. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la pantallita? Sí, profe. Genial. Acá sería, si queremos declarar esta matriz respetando el dibujito, sería, ¿cuántas filas tengo acá? 1, 2, 3 y 4. 4. ¿Y cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, fíjense, acá estoy declarando una matriz de 4 filas y 6 columnas, y para acceder a sus valores sería de la misma forma que lo hago con arreglos. Por ejemplo, yo podría llamar a mi listado números, en la posición 3, cierro corchetes para indicar ahora las columnas 2. Si yo escribo esta instrucción en C++, cout números 3.2, lo que va a hacer es buscar primero cuál sería la fila 3, va a venir acá, 2, 3, se va a parar en el índice 3, y luego va a ir a la columna 2. ¿Cuál es la columna 2? Es columna 0, columna 1, columna 2. ¿Cuál sería el numerito entonces? 34. Lo que imprimiría sería el número 34. Entonces es importante, fíjense, así como en arreglo era muy importante indicar el índice,
a la hora de operar. Lo mismo pasa con las matrices. Debo indicar tanto en qué fila, ¿sí? como en qué columna quiero pararme de esa matriz. ¿Sí, Jonathan? Veo que tenés la mano levantada. Profe, ¿por qué sería la última fila, la 3? Eh, Yo iba a decir lo mismo, ¿Por si qué? no era la anterior, tendría que ser la 2 técnicamente. Tengo la misma duda, Si ¿no? tiene El freno 4 y de las después. columnas. Perdón, tienen razón. Estoy medio. Es el calor, chicos, es el calor que me Algo pasa, frena profe, algo y no pasa. veo los Eso, números, tal cual, tal cual. es el Fíjense mouse. entonces, es el mouse, me parece, me está volviendo loco. Estos son índices, entonces nos paramos en la fila 3. Estaba Columna. bien, nos paramos en la fila 3. Recuerden que son índices, No es columna, y en la columna profesor, no es 2. columna el 3. No, esto es, recuerden, primero filas y después columnas. Fila 3, ¿cuál sería la fila 3 acá? La Profe, fila le con el índice consulto, tres. Para no mí sería el arrancaba 2, contando profe, desde no el sé por cero? qué. ¿El cero no era un Ex- 1? 1, 2, Claro, es que 3. están confundiendo con la inicialización. Recuerden, acá lo que hacemos es indicar la cantidad de espacios que va a tener nuestra matriz. ¿Cuántos espacios va a tener? Está diciendo que va a tener 4 filas, ¿sí? 4 filas. ¿Tenemos 4 filas? Sí. ¿Cómo están numeradas esas filas? Desde el 0 hasta el 3, porque empieza en 0 hasta el 3. Seguidamente, ¿qué le indicamos? Que va a tener 6 espacios, 6 columnas. ¿Cuántas columnas acá? Tenemos acá del 0 al 5. Perfecto, empieza desde el 0 hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, ya vimos que respetamos la cantidad de espacios. Ahora, para acceder a algún espacio en específico, utilizamos índices. Estos son índices. Entonces le decimos que nos paramos en la posición 3, en la fila posición 3, en la fila número 3. ¿Cuál sería la fila número 3? Esta es la fila número 0, esta es la fila número 1, esta es la fila número 2 y esta es la fila número 3. Así que nos pararíamos acá. Ah, claro, me Seguidamente, ¿qué le confundí. decimos? Que nos vamos a parar en la columna número 2. ¿Cuál sería la columna número 2? Esta sería la columna número 0, esta sería la columna número 1 y esta sería la columna número 2. Entonces, si vemos en dónde estamos parados en el 34. Ahí está. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Genial. sí. Exactamente, los índices serían como direcciones. Perfecto. Claro, la diferencia está que una cosa es la posición y otra cosa es el índice. Exactamente, exactamente. En la inicialización, en la creación, digamos, lo que indico es la cantidad de espacios. Ahora, cuando yo uso el arreglo, lo que indico son índices. Sí, se podría programar un sudoku con matrices. Un poquito complejo, pero sí, se podría tranquilamente. Bueno, a ver, volvamos entonces a la diapo. Teníamos por acá. Voy a borrar los dibujitos. A este ejemplito ya se los voy a modificar para que les quede bien. Eh, cerrar, cerrar esto. Presentación. Tal cual una batalla naval también se podría programar tranquilamente. Y veamos. ¿Cómo se puede inicializar una matriz? Bueno, así como nosotros podíamos inicializar un arreglo ya con valores predefinidos, ¿sí? Con las llavecitas, lo mismo se puede hacer con una matriz. Fíjense que por cada fila es un conjunto de llaves nuevo, ¿sí? Esto no es necesario que se escriba de esta forma, es decir, una línea bajo la otra, sino que podría ser en la misma línea. Por ejemplo, vamos para el def. Vamos para el def. Vamos a agrandarlo. Vamos a poner un comentario. No, vamos a hacerlo acá arriba, al lado de nuestro arreglo. Vamos a crear una matriz. Vamos a ponerle matriz, por Profe, ejemplo. no está compartiendo. Ah, ahí cambió. Ah, ahí cambió, perdón.
Ahí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí, profe. Genial. Como les había dicho recién, podíamos inicializar nuestro listado de nuestro arreglo de la siguiente forma, con las llaves para darles un valor inicial desde un comienzo, en el mismo momento en el que yo creo el arreglo, le estoy dando valores, y en cada una de las posiciones se va a almacenar uno de esos valores. Con la matriz puedo hacer básicamente lo mismo. Yo puedo crear una matriz de, por ejemplo, 3 filas y 3 columnas y darles un valor inicial. Fíjense que pongo primero las llaves, ¿sí? A esto lo puedo escribir todo en la misma línea, pero quizá ayuda gráficamente a ordenarlo de esta forma. Entre las llaves voy a escribir una llave por cada fila. Entonces, en la fila 1, por ejemplo, perdón, en la fila 0 sería, voy a guardar 1, 2 y 3. En la siguiente fila voy a guardar 4, 5 y 6. Y en la última fila guardaría el 7, 8 y 9, coma. Fíjense que esto, como les decía recién, esta última coma no es realmente necesaria. Yo podría escribirlo todo en una misma línea, ¿no? De esta forma. Pero bueno, por ahí queda mucho más visual si yo lo acomodo con la indentación de esta forma, ¿no? Entonces ya tengo de forma gráfica y visual cómo sería la matriz, ¿no? Fíjense que acá tenemos una matriz con 3 filas, ¿sí? 1, 2 y 3, y 3 columnas, 1, 4, 7, 2, 5, 8 y 3, 6, 9. Se puede crear un objeto dentro de tenedores distintos, o sea, entre los strings. Bueno, acá no vamos a ver eso, pero sí, más adelante van a ver cómo crear algo así como matrices más flexibles, en las que se puede guardar otros tipos de datos. Eh, bueno, fíjense, en este caso estamos inicializando la matriz en el mismo momento en el que la creamos, pero podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Así como inicializamos un arreglo pidiéndole datos al usuario o inicializándolos con ceros o con operaciones, lo mismo podemos hacer con una matriz. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Podría hacerlo a mano, que sería de esta forma, indicando la posición en la que quiero ir guardando el dato. Por ejemplo, ahí, matriz 0, 1. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que va a estar haciendo es, en la posición 00 de mi arreglo va a guardar el 1. ¿Cuál sería la posición 00 en mi matriz? Bueno, sería esta de acá, ¿no? Fila 0, columna 0. Acá lo que estoy indicando es que en la fila 0, en la columna 1, ¿cuál sería en este dibujito, por ejemplo? Fila 0 sería la primera, columna 1 sería acá. En esta posición guardaría el 0. Vamos a guardar el 2, así lo hacemos la misma forma que está ahí en el inicialización. Matriz en la posición 0, columna 2, el 3. Fíjense que estoy almacenando los datos de tal forma que se vea igual que acá en la inicialización. Esto lo hago para que les quede más claro cuál sería cada una de las posiciones y que vayan viendo cómo se vería esta matriz si yo la imprimo más adelante. Matriz. Como ya terminé con la fila 0, ya llené cada una de las columnas de mi fila 0, ahora quiero pararme en la fila 1. Entonces, en la fila 1, pero en la posición 0, es decir, en la columna 0 de mi fila 1, guardaría el 4. Vamos a copiar. En la fila 1, en la posición 1, guardo el 5. En la fila 1, posición 2, guardo el 6.
Y me faltarían los últimos tres numeritos, que serían en la posición 2, ¿sí? En la fila 2, perdón, columna 0 sería esta, sería el 7, el 8 y el 9. Si se les complica un poquito el tema de los índices, dibújenlo, es lo mejor que lo dibujen, que lo tengan a mano, así como un dibujito. Entonces ustedes van viendo cuál sería la posición 1, perdón, cuál sería la posición 1, la fila 1, esta. ¿Cuál sería la columna 1? Esta. Entonces yo sé que gráficamente en esta posición estaría almacenado tal número, ¿no? Le quedó L matriz 1, a ver, vamos para allá. Voy a borrar los dibujitos. Entonces, le quedó últimos dos. Ah, es verdad, no cambié la fila acá. La fila 2. Perfecto, ahí quedó. Entonces, estamos diciendo que podíamos inicializarlo de esta forma manual, pero fíjense que vendría a pasar lo mismo que con el arreglo. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz de 100%? No puedo manualmente, a ver, de poder puedo ir accediendo manualmente a cada una de las posiciones, pero me volvería loco, ¿no? Entonces, la mejor forma es con un bucle for. ¿Por qué? Porque fíjense que sigo trabajando con índices, ¿sí? Con índices que empiezan desde el 0 hasta tal número. Ese número depende del tamaño que le asigné. Y lo mismo para los dos índices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer esto, de inicializar mi matriz con valores 0, por ejemplo, sin tener que hacerlo a mano, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir un bucle for, inicializar el primer contador en 0, ¿sí? Nos interesa en 0, ¿por qué? Porque empieza en 0 los índices, mientras que sea menor a 3. ¿Por qué 3? Porque estoy diciendo que tengo 3 espacios, no quiero que se pase de 3. Y más va a iniciar de forma, va a inicializar va a ¿Sería 3 incrementar, perdón, de igual? 1 en 1. ¿Sería ¿Cómo, menor, perdón? sería menor igual a 3? Si yo pongo menor o igual a 3, ¿hasta dónde va a llegar el contador? Ah, está ¿Hasta bien, 2 o 4. hasta 3? Empezando por 0, 4. Sí, claro, a ver, en este caso llegaría el contador hasta 3. Pero ¿qué pasa? ¿Existe el índice 3 en mi matriz? Claro, no. Fíjate, este sería Sí, el sí, índice 0, 1 y 2. Si yo está le bien. indico índice 3, va a quedar fuera y me va a decir, che, tenés un error, no existe el índice 3 en tu arreglo. Es por eso que le ponemos que sea menor a 3, Ok. menor a la cantidad de espacios que tiene. Bueno, tenemos un for que va a ir recorriendo cada una de las filas. Pero ¿cómo hago para recorrer las columnas? Bueno, el tema de las columnas, como es básicamente el mismo problemita, por decirlo así, necesito un índice, vamos a anidar for. ¿Por qué? Un for para recorrer las filas y el otro for me va a servir para recorrer las columnas. En definitiva, yo voy a utilizar tanto for como dimensiones tenga mi matriz. En este caso, mi matriz tiene 2 dimensiones, por ende voy a utilizar 2 for para recorrerlo completamente. Y ahora, ¿qué pasa si yo acá utilizo el mismo contador? Si yo vuelvo a declarar i en 0, les había comentado que pasaba así, si yo hacía esto. ¿Me puede llegar a dar error? No error, pero es como que estoy volviéndole a cambiar el valor a mi contadora, a mi variable contadora. Y si yo la Claro, tenés que necesito agregar más otra adelante para variable, utilizarla, algo claro, basura. exactamente, me va a tirar un valor que no va a ser el esperado. No quiero que se vaya alterando esta contadora porque la estoy utilizando afuera. Entonces simplemente le cambio el nombre. Voy a tener dos contadoras, una para las filas y otra para las columnas. La condición va a ser la misma, ¿por qué? Porque mi matriz es de 3 por 3, entonces quiero que vaya hasta la columna 3. En este for entonces estoy recorriendo, vamos a escribirlo, así les queda más. Este for recorre las filas
Y este for recorre las columnas. ¿Por qué j? Porque si yo utilizo i, voy a ir cambiando el valor de mi variable anterior, de esta i. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo acá. Voy a terminar de escribir este for, j más más. Imaginémonos que yo acá, en lugar de usar j, uso i e i. Imaginémonos que empieza a recorrer mi matriz, empieza en la posición 0, en la fila 0, y luego le digo que me quiero parar en la columna 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque i empieza en 0, se para acá. Eh, aumenta en 1 la variable contadora i, y sube. Y una vez que está fuera, i cambió. Por ende, i va a valer 1, se va a parar en la fila 1 sin haber terminado siquiera de completar las otras columnas. Básicamente estoy pisando la variable contadora. No debería hacer eso porque si no va a tener un recorrido erróneo. Entonces, siempre que trabajen con for anidados, de esta forma, que la variable contadora sea distinta, ¿sí? Si yo quiero anidar ahora otro for, bueno, le asigno otra variable contadora, g, por ejemplo. Bueno, entonces dijimos que íbamos a tener dos for, uno para recorrer las filas, ¿sí? Y uno para recorrer las columnas. Si yo, por ejemplo, tengo mi matriz que tiene 3 filas y 4 columnas, es decir, que se vería de esta forma, por ejemplo, entonces cambiaría acá la condición en mi for, ¿no? Fíjense, mis filas van a ir de 0 a 2, de 0 a 2, pero mis columnas van a ir de 0 a 0, 1, 2, 3, a 3, de esta forma. Entonces tengan en cuenta eso, que si tienen más filas que columnas o viceversa, tengan en cuenta de cambiar la condición en el for correcto. En el ejemplo que estábamos haciendo, tenían la misma cantidad de filas como de columnas, así que vamos a dejarlo así tal cual. Claro, I y J no las declaramos arriba, ¿por qué? Porque la inicialización y declaración de esas variables contadoras están incluidas con el for. ¿Sí? Cuando yo quiero utilizar un bucle for, en ese mismo lugar es donde declaro e inicializo esa variable. No es necesario que yo la declare afuera. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo afuera, no hay problema. Entonces, volvamos acá. Dijimos que teníamos uno para cada una de las dimensiones. ¿Y dentro qué puedo hacer? Bueno, puedo imprimir el valor que haya en ese momento en mi matriz. ¿Y en qué índices? ¿Qué índice les indico? Bueno, al igual que como hicimos con el arreglo, lo mismo vamos a hacer acá. Utilizar los contadores como nuestros índices, que sabemos que van a ir cambiando de 0 hasta 2, que es justamente los índices que tiene mi matriz. Exactamente, las columnas son las verticales. Quizá les De hice 0, así el... de ¿Sí? 0 hasta 2, que sería como de 1 a 3, solamente que capaz que cuando alguien escucha eso se confunde, pero es básicamente lo mismo, ¿no? De 1 a 3, de 0 a 2, hay 3, Exactamente, se recorre 3 veces, digamos. exactamente, se recorre 3 veces. Gracias ahí por la aclaración, Facundo. Entonces, fíjense, en este caso lo que estamos haciendo es imprimirlo. Podemos, así como podemos imprimir esa posición, podemos leer un dato ingresado por el usuario para almacenarlo en esa posición, así como también podemos eh, darle un valor inicial nosotros, como por ejemplo 0, como habíamos hecho en el caso del arreglo. Lo que vamos a hacer es, como ya le dimos un valor inicial acá, lo que vamos a hacer es imprimir esta matriz para ver cómo se ve. Entonces, si yo quiero imprimir esa matriz, ¿cómo sería? Cout, el nombre de la matriz y el índice, es decir, la posición que quiero imprimir. Vamos a ejecutar esto y ver cómo se ve. Vamos a agregar un espacio vacío y vamos a ejecutar. Voy a borrar el ejemplo de mostrando esto.
Esto lo vamos a comentar, así no molesta, que es el ejemplo de los arreglitos. Y nos vamos a quedar simplemente con esta parte. Voy a borrar esto. Que nos quede solo el ejemplo de la matriz. Ahí está. Esto si ya se los pasé lo puedo borrar. Si yo ejecuto, fíjense que me muestra la matriz. Ahora, ¿qué pasa? Me la muestra una al lado del otro. ¿Es normal esto? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque yo en ningún lado le estoy diciendo en ningún lado le estoy dando forma. Simplemente le estoy diciendo que me vaya imprimiendo cada una de las posiciones seguida de un espacio. Si yo quisiera que se muestre como sería gráficamente una matriz, lo que podría hacer es, cada vez que termine de imprimir una fila, como en este caso, esta sería la primera fila, esta sería la segunda y esta la tercera, luego de imprimir cada una de las filas, que imprima un salto un enter, ¿no? Un salto a la siguiente línea. Claro, un endline. Entonces, ¿dónde terminaría de recorrer filas? Acá abajo, luego del segundo for. Entonces, cout, puede imprimir un espacio vacío o un guión y un endline. Entonces, fíjense, va a imprimir la primera fila, de la primera fila imprime cada una de las columnas, es decir, 0, 1, 2, 3, y luego un salto de guión, para seguidamente seguir con la siguiente fila, que sería 4, 5 y 6. Si yo ejecuto, ahora sí me está mostrando de forma más gráfica la forma de la matriz. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, El profe. cómo recorrer las matrices. Fíjense que es más de lo mismo. Más de lo mismo me refiero a que con arreglos. Lo único que cambia es que le agregamos una dimensión más. Y para poder recorrer esa dimensión más, lo que hacemos es agregar un bucle más. Recuerden que ese bucle tiene que tener un contador distinto, el de las filas, porque si no me va a tirar error. Ahí lo pasé por chat. Profe, lo molesto un segundo. ¿Sí? ¿Podría explicar nuevamente cómo la función del algoritmo en cuanto a comienza a recorrer las filas, hace lo que recorre las columnas y pasa Sí, sí, a la siguiente línea para que se vea como cuadrado claro, o matriz? tal cual. Lo que está haciendo es, primero, separen la primera fila, si entra por primera vez al bucle. ¿Y cuánto vale? 0. Ahí lo estoy usando para que vaya recorriendo cada una de las filas, ¿sí? No sé si se está viendo cómo remarco Sí, acá con este dibujito acá. sí, Ok, sí. se va a ir parando, este bucle for, el de afuera, se va a ir parando en cada una de las filas de mi matriz. Y el bucle interno, este bucle for, es el que recorre las columnas. Se va a ir parando en cada una de estas. Es decir, se va a parar en la columna del 1 para abajo, se va a parar en la columna del 2 para abajo y del 3 para abajo. Entonces, lo que hago es pararme en la primera fila, porque empieza ahí en 0, entra el primer bucle y lo que hago es imprimir la matriz en posición 0. ¿Y cuánto vale J la primera vuelta, que es la que imprime las columnas? 0 también. Entonces lo que voy a imprimir sería el 1. Como ya terminó la tarea, se repite este bucle interno. ¿Por qué? Porque J todavía no llega a valer, no sobrepasa el 3. J ahora valería 1, por ejemplo. Cuando vale 1, viene al cout, J se mantiene en 0 porque todavía no se repite el bucle de afuera, y J dijimos que pasaría a valer 1, porque ya es la segunda vuelta que se repite este bucle. ¿Qué se encuentra en la posición 0, 1 de la matriz? Bueno, veamos. Fila 0 sería esta primera, está acá. Columna 1. ¿Cuál sería la columna 1? El 2. Y me imprimiría el 2. Así va a ser hasta que llegue al 3. Cuando J valga 3, ¿qué va a pasar? J no es menor a 3, se termina este bucle acá interno. ¿Qué va a hacer seguidamente? Imprimir un espacio en blanco. Va a saltar a la siguiente fila. Va a saltar esta fila. Una vez que haga
ese salto al siguiente renglón, ¿qué va a pasar? Se va a repetir este bucle. J, en lugar de valer 0, ahora va a pasar a valer 1. Entonces se va a parar en la fila 1. Y va a volver a repetir la tarea de repetir cada una de las columnas de esa fila. Y lo mismo va a pasar con la última fila. Se va a parar en la última fila y va a recorrer cada una de las columnas. Si se les confunde mucho estos bucles, lo mejor sería que papel y lápiz dibujen una matriz chiquitita de 3×3, y vayan viendo ustedes, vayan asignando los valores, vayan haciendo este bucle, esta secuencia mentalmente. Es decir, digan, bueno, mi contador ahí empieza en 0 y mi contador J empieza también en 0. ¿Cuál sería la posición 00? Bueno, buscan en su matriz gráfica cuál sería la posición 0 y qué es lo que estaría haciendo en ese momento. En este caso, imprimirla por pantalla. ¿Alguien había levantado la mano? Gracias, profe. No, por favor. Yo, profe, disculpe. Sí, Franco. Le quería consultar, profe, para utilizar la matriz con el arreglo, Sí. si yo quiero agregar una restricción al usuario y Sí. quiero hacer una matriz con un arreglo que sea de caracteres, ¿cómo puedo Sí. meter, debería meter un do while y un while dentro de la matriz o por fuera de la matriz? No sé si me ¿Para entiende. para qué decís vos? ¿Para solo almacenar? Imaginémonos que vos solo querés almacenar caracteres, me decís, en tu matriz. Digamos Exacto. así, una matriz de caracteres, Y que por vaya mostrando ejemplo. una matriz de caracteres, pero que sea, por ejemplo, el nombre con el apellido, pero que el Ujú. usuario respete eso, que no asigne números, sino caracteres. Ah, claro, ahí está el problema. Y es que no puedo, si yo recibo, es decir, a la hora de nosotros pedirle al usuario por teclado que ingrese un valor, él me puede llegar a ingresar cualquier cosa, ya sea un número, como carácter, como string. Ahora, desde el código nosotros no podemos limitarlo a eso, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es especificarle qué tipo de datos esperamos que ingrese. Es decir, si Eh, yo acá tengo mi matriz de números y yo acá le digo al usuario, ingrese un valor, un número, perdón, mi matriz es de tipo entero, un número, para luego guardarlo en alguna posición de mi matriz, la posición I, J. Si yo acá ingreso un texto, si el usuario me ingresa un texto, me va a tirar error el programa. No hay forma de restringir esta lectura, ¿sí? Lo único que puedo hacer como programador, al menos acá en C++, es indicarle específicamente que esperamos un número, ¿sí? No sé si responde a tu pregunta. Lo mismo pasaría sí, con caracteres y bueno, nombres. yo lo Entonces yo le pido hice, nombres, ¿sí? yo lo puedo hacer eso con caracteres, pero sin hacer la matriz, sin arreglo, porque estuve investigando que, por ejemplo, cada letra representa un número y Claro. creé cómo se llama, ay, no me voy a acordar los nombres ahora, las operaciones lógicas. Utilicé varias Sí. operaciones lógicas en lo cual pude hacer control, pero me gustaría saber si puedo llegar a hacerlo con matriz y arreglo. Eso lo voy a tener que investigar yo, o capaz que no se Si puede. lo, si lo pudiste aplicar a esa restricción con arreglos, lo mismo podés hacer con matrices. Y lo mismo, si lo pudiste aplicar con variables, podés aplicar esa misma restricción, traerla a tu algoritmo para aplicarla acá a la hora de ingresar un dato. Sí, voy a tener que entender mejor las matrices y ahí cosas. Recordá que son simplemente variables que están agrupadas secuencialmente. El trato que le des a las variables va a ser el mismo que le tenés que dar a las matrices. Gracias, Sí, tengo profe. dos ejercicios ahí para que hagamos. No, por favor. Em, para que hagan más que para que hagamos. El primero es sencillito. Fíjense, se los voy a pasar por chat. Vamos a copiar esto. Podemos ver el principio si quieren y después ya se los dejo para ustedes. Recuerden que cualquier consulta respecto a ejercicios, chicos, tenemos el foro. Compartan ahí capturas, dudas que tengan respecto al enunciado, ¿sí? No se limiten, pregunten ahí. Fíjense, el primero que dice, crear un programa que pide al usuario que ingrese la temperatura de cada día de la semana. Estas temperaturas deben ser almacenadas en un arreglo
Y una vez ingresadas todas las temperaturas, el programa debe identificar cuál fue la temperatura más baja y cuál la más alta de la semana. Entonces, ¿qué me está diciendo? Primero que necesito almacenar temperaturas de 7 días en un arreglo. Bueno, ya tenemos la declaración, la inicialización de ese arreglo. ¿Cómo sería entonces la primera línea? Bueno, voy a guardar temperaturas. ¿Qué tipo de dato puedo llegar a usar para las temperaturas? ¿Qué opinan? Flotante. Claro, un float, algo más específico. ¿Cómo vamos a llamar a nuestro arreglo? ¿Cómo le podemos llamar? Temp Price. o temperatura. Temp. Recuerden que los nombres tienen que ser lo más representativo posible. Y Temperatura. temp, Clima. Veamos. temperatura. Claro, temperaturas puede ser. Fíjense que nos decía el programa, que ingrese la temperatura de cada día de la semana. Vamos a llamarle temperatura semana, por ejemplo. Temperatura de la semana también puede ser, directamente. Temperatura, si le pongo temp, puede servir, ¿no? Pero digo, lo mejor es que los nombres de las variables representan realmente qué es lo que voy a almacenar dentro. Si yo pongo temps, puede llegar a entender que guarda temperaturas, pero bueno, mucho más específico sería, y mejor, temperaturas, incluso de la semana. No hay problema con que escriba nombres de variables largos, ¿sí? ¿Cuántos espacios le voy a asignar a este arreglo? ¿Cuántos espacios voy a necesitar? 7, perfecto, 7. ¿Qué más nos decía el enunciado? Estas temperaturas deben ser almacenadas en un arreglo. Ah, claro, que el usuario ingrese cada una de las temperaturas. ¿Qué podría hacer antes de empezar a pedirle al usuario que me ingrese datos, que me ingrese temperaturas? ¿Qué Un podría hacer bucle. antes de eso con mi arreglo? Un seout indicando que ingrese la temperatura que el usuario quiere, ¿no? Antes de eso, antes de pedirle al usuario que me ingrese datos, inicializarlo, claro, darle un valor de 0. Como Claro. buena práctica, está bueno siempre inicializarlos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un for, un bucle para recorrer todo ese arreglo. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir este arreglo? ¿Desde 0 hasta dónde? Hasta 7, 6. perfecto. Claro, va a ir hasta el 6, es decir, hasta menos que 7. Y más. ¿Y dentro qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a Profesor, llamar no esa debería ir, variable. ¿Sí, perdón? no Muy bien. debería ir float en vez de int. Fíjate que este es un contador, un índice. Es el valorcito que voy a estar utilizando para recorrer. Es la posición. Esta es la posición. Ah, por eso puede Cada ir una de como las int, filas. como número entero. Claro. Claro, acá no me interesa que la posición sea con coma. Porque imagínate que yo le diga temperatura de la semana en la posición 1.5. ¿Existe la posición 1.5 en mi arreglo? No, existe la posición 1 o 2. No existe Claro. la posición con coma. Así que el contador en entero. Ahora, el dato que almaceno dentro de mi arreglo, ese sí es de tipo flotante. Temperatura de la semana, entonces, ¿en qué posición? En la posición que me diga el índice I, que voy a almacenar 0, ya para darles un valor inicial. Genial. Incluso puedo dejar un comentario diciendo inicialización de arreglo. Sí, se pueden utilizar variables en los tamaños de los arreglos. ¿A qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo tener una variable llamada de tipo entero, tamaño, vamos a ponerle tamaño 5, por ejemplo. Yo puedo utilizar esta variable, como es de tipo entero, para asignarle un tamaño al arreglo, ¿sí? Yo puedo hacer esto tranquilamente. Entonces, si yo puedo hacer esto, ¿qué otra cosa podría hacer? Podría incluso tener la variable tamaño y pedirle al usuario que me ingrese un tamaño. Entonces, cuando el usuario me ingrese el tamaño 3, por ejemplo, lo toma y yo utilizar ese tamaño ingresado por el usuario para dárselo a mi arreglo. Eso también lo puedo hacer.
pero bueno, no viene al caso. Pero sí, que sepan que este tamaño que estoy asignando acá, como es un número entero, puede ser cualquier tipo de variable o operación incluso, ¿sí? Esto puede ser, en lugar de 7, puede ser 3 más 4, ¿sí? O una división o una multiplicación, siempre y cuando dé un número entero y no un flotante, o un decimal, perdón. ¿Sí, Azul? Podría poner la variable días de la semana y en el flow temperatura únicamente, ¿no? También sería como válido para la Eh, ejecución. Podría poner días de la semana, ¿como qué, perdón? Eh, ¿Como entero? ¿O cómo claro, es? como sí, asignarle el valor 7 y que eso sea, o va a funcionar como índice si yo lo pongo en el arreglo de temperatura. Exactamente, yo puedo hacer esto, no sé si a esto te referís. Crear una variable llamada Sí. días y utilizar ese días como el tamaño de mi arreglo. Sí, puedo hacer eso sin problema. Ok, En este ahí. caso, vamos a dejarlo ahí. Temperaturas de la semana igual a 7. Inicialicé y seguidamente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pedir temperaturas al usuario para almacenarlas en mi listado. Entonces, ¿qué tenía que hacer para almacenar en cada una de las posiciones de mi listado una temperatura? Bueno, recorrer ese listado desde el principio hasta el final. Fíjense que directamente copié el mismo for, porque se mantiene el tamaño y se mantiene la forma en la que quiero recorrerlo. Y en lugar de asignarle un valor, le pedimos al usuario que ingrese el dato. ¿Y en qué lugar lo guardamos? ¿En qué posición lo guardamos? Bueno, es justamente la variable contadora la que me está dando esa posición, que sería, ahí está, y. Ahí está, y. Perfecto. Entonces, ya terminamos de pedirle al usuario los datos, me rellena el, el arreglo, y por último, ¿qué me quedaría hacer? Me quedaría sacar de ese listado, ¿sí? Incluso podría imprimir ahora el listado, luego de que el usuario me ingresó los datos, imprimirlo para ir viendo qué temperaturas me ingresó. Y luego de imprimirlo, tengo que ver la forma, eh, tengo que ver cómo sacar de ese listado la temperatura más alta y la más baja. Una pista que les doy es que vamos a tener dos variables. Vamos a tener la temperatura más baja y vamos a tener una variable para la temperatura más alta. ¿Sí? Con estas dos variables y el listado de temperaturas, ustedes tendrían que ver de qué forma pueden recorrer el listado e ir comparando cada uno de los valores para ver cuál es la más baja y cuál es la más alta. Em, Recuerden que si tienen dudas con esto, hasta acá les doy las pistas. Esto es todo el código que les doy por ahora. Em, Vamos a pasarlo por. Como estaba diciendo, con esto deberían ya poder empezar a analizar cómo puedo yo ir capturando la temperatura más baja y más alta y mostrársela al usuario. Profe, Ese es como ejercicio 1. Sí,